Ahora lo que sí es interesante en cuanto a la profilaxis es cuando uno usa o utiliza un donante anticore positivo en un receptor con en diferentes escenarios. Y acá muestro un estudio del doctor Marciano hace ya varios años. Hay estudios obviamente mucho más numerosos, pero a mí me gusta siempre mostrar datos locales y me voy a enfocar en este grupo. Fíjense en el grupo, la línea de abajo, aquellos que no han recibido ninguna profilaxis a pesar de tener un órgano con anticore positivo y que tienen un riesgo alto de reactivación, ya que el receptor no tiene anticuerpos para hepatitis B. Fíjense, en esta serie eran solamente 4 pacientes, pero los 4 pacientes reactivaron la hepatitis B y después requirieron tratamiento. Ahora, ¿cómo es la profilaxis en aquellos pacientes que trasplantamos por hepatitis B, sea de manera de cirrosis o por una falla hepática fulminante? Históricamente utilizábamos antivirales con gamma globulina para hepatitis B, tienen mecanismos de acción complementarios, hay mucha variabilidad en la vía de administración y las dosis de la gamma globulina, que a nivel endovenoso es muy caro, por eso es la tendencia a ir en desuso, pero sí la combinación tiene una altísima eficacia. Ahora, al momento de evaluar estrategias de suspensión o de no administración de la gamma globulina, tenemos un montón de probabilidades. Fíjense, directamente hacer monoterapia en el pre y el post-trasplante con antivirales, o utilizar gamma globulina en dosis baja, o inclusive involucrar la vacunación. Vamos a repasar algunos puntos de ello. Primero tenemos que saber cómo se estratifica el riesgo de recurrencia de hepatitis B en esta población. Tenemos un riesgo de recurrencia bajo y uno alto. El bajo es aquel que llega al trasplante con un DNA indetectable. El alto, bueno, todo lo contrario, el DNA está detectable, y esto es independientemente de si el paciente presenta una cirrosis por hepatitis B o falla hepática fulminante. Hay poblaciones especiales, los pacientes infectados con el virus Delta, un virus infrecuente en nuestro país. El riesgo es bajo, pero deben cumplir con la profilaxis completa. Los pacientes trasplantados por hepatocarcinoma y hepatitis B, el riesgo es alto si recurre el el hepatocarcinoma. Y esto porque sabemos que la hepatitis B es un virus oncogénico, y a veces las células tumorales en la recurrencia pueden también tener virus de la hepatitis B. Y cuando tenemos un paciente que sospechamos que va a tener poca adherencia, trataremos de monitorearlo de la manera más cercana. Ahora, los pacientes con riesgo bajo, ¿qué profilaxis le damos? Antivirales, ¿sí? Y se sugiere gamma globulina solo por 4 semanas, en algún momento inclusive fue por 6 meses, hasta de por vida, con unos niveles de anti-S. Esa es la manera de medir el impacto de la gamma globulina. Lógicamente, ir a buscar el anticuerpo en sangre entre 50 y 100 unidades internacionales. Ahora, los de riesgo alto también deben recibir antivirales. Gamma globulina sugieren que sea por un año, y los niveles de anti-S, bueno, van variando según el tiempo de trasplante. Lo que sí es importante remarcar es la vía de administración. Puede ser intravenosa, intramuscular o subcutánea. Lo que es importante volver a recordarles es que el costo de la gamma globulina intravenosa es altísimo. Por eso es que estamos hablando de tantas estrategias. Fíjense cómo ha ido evolucionando la hepatitis B en el post-trasplante. En los inicios, en los 90, no había gamma globulina, el amigudine estaba recién iniciándose, la recurrencia de la hepatitis B era dramática, a tal punto que en esa época prácticamente que se desaconsejaba trasplantar a los pacientes con hepatitis B. Después, con el devenir de la gamma globulina endovenosa, ven que el riesgo de recurrencia fue muchísimo más bajo, y ya cuando apareció el amigudine en los años 2000 y se asoció posteriormente a la gamma globulina o a la Defovir un poquito más tarde, el riesgo de recurrencia fue realmente muy, muy bajo. Ahora, acá tenemos un valiente que solamente inició profilaxis con entecavir, y con 8 años de seguimiento los resultados han sido realmente muy buenos.
tal vez no han logrado negativizar el antígeno de superficie, pero el DNA se mantuvo siempre indetectable, ¿no? Y este es un escenario donde necesitamos por ahí más información a más largo plazo para ver si ese antígeno de superficie detectable nos puede llegar a traer algún problema. Y los primeros estudios en esta monoterapia con entecavir en el seguimiento, fíjense, un buen porcentaje de los pacientes llegaban con DNA detectable al trasplante y los resultados fueron muy interesantes. Los pacientes con un DNA bajo, menor a 5 logaritmos, y con un antígeno de superficie también menor a 5 logaritmos, tenían un riesgo de recurrencia prácticamente cero, ¿sí? Entonces, acá podemos discriminar una población donde se beneficiaría aún más el uso del entecavir. Después, esto es a modo anecdotario, hay otras estrategias también, y es muy interesante que algunos autores, algunos científicos comienzan a utilizar la vacunación como una estrategia del desarrollo de anticuerpos propios en los pacientes trasplantados, combinados con otros tratamientos. Y acá les muestro solamente este estudio que me pareció bastante interesante y osado a la hora de evaluar a estos pacientes. Fíjense, los pacientes que se trasplantaban no requerían ningún criterio específico pretrasplante. En post-trasplante recibían gamma globulina y antivirales por más de 18 meses y un esquema de vacunación de 4 dosis, ¿sí? Los respondedores los consideraba aquellos que antes de la vacunación tenían aumentar el antígeno, el anticuerpo de superficie, más del 100% del basal, y después iban suspendiendo la profilaxis de manera escalonada. ¿Cómo es eso? Primero suspendían la gamma globulina, después suspendían los antivirales de manera completa. Y fíjense los resultados a largo plazo. Globalmente no les ha ido nada mal, solamente el 5% de los pacientes tuvo recurrencia del antígeno de superficie. En aquellos que suspendieron todo, que fueron 53 pacientes, ninguno tuvo recurrencia del antígeno de superficie. Así que, si bien esto es algo preliminar, son poquitos pacientes, menos de 100, es la verdad muy interesante. ¿Cuáles serían las estrategias futuras para lograr una terapia finita en esta población? Bueno, ver aquellos pacientes con niveles bajos de circulación del virus al momento del trasplante, ¿sí? Ya que durante la hepatectomía se libera mucha carga viral, hay fuentes extrahepáticas como pueden ser los ganglios linfáticos, y la viremia se realiza de manera intermitente si el paciente ya recibía antivirales. Ahora, ¿cómo podemos hacer una terapia finita? Con la combinación, tal vez, de gamma globulina hiperimmune, que es lo que hace, es que se une al virus, entonces previene que el virus infecte de célula a célula, asociar otros esquemas como el bulevirtide, que sabemos que ya se está utilizando para la hepatitis delta, y esto lo que hace es bloquear la entrada viral, y finalmente administrar un antiviral, un análogo de nucleócido o nucleótido que lleva a la inhibición de la replicación viral. Entonces, con esta triple terapia, tal vez a futuro podamos evitar que los pacientes requieran profilaxis de manera continua. Ahora, comentarios finales para ir cerrando. La hepatitis aguda sabemos que continúa siendo un problema en nuestro país, así que depende de nosotros como hepatólogos tener que solicitar los anticuerpos en estos pacientes o las serologías virales e indicar la vacunación de manera masiva. Esto es lo que les remarqué, debemos insistir con la inmunización. Todas las embarazadas y aquellos que reciban inmunosupresores deben ser evaluados para conocer su estado serológico y ahí seleccionar la mejor estrategia para prevenir la infección. Y el trasplante hepático es un escenario diferente y cambiante. Sé que la gran minoría de los asistentes al curso están en centros de trasplante, pero es importante comprender un poco cómo se maneja este virus en este escenario, ya que es bastante interesante. Como final, los quisiera invitar a todos al Congreso ALE, que se va a desarrollar a los inicios de septiembre de este año. Va a ser de manera presencial en el Hotel Sheraton. Vamos a tener una muy buena cantidad de invitados nacionales
y extranjeros, que discutiremos y actualizaremos todos los temas que tanto nos interesan. Habrá talleres, workshops, habrá también talleres de ecografía, donde esperamos que les interese y se puedan anotar y también puedan presentar sus trabajos y sus abstracts, porque es un buen momento también para saber lo que cada uno está investigando y desarrollando. No hay nada más, ahí tienen mi dirección de correo electrónico, así que cualquier duda o consulta me la hacen llegar directamente o si no a través de los organizadores del curso. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, espectacular. Chicos, había alguna pregunta y si quieren hagan las preguntas, si podemos contestárselas bien y si no le echamos la culpa a la clase de Mendizábal. Sí, mira, Fer, acá hay una que dice, en la inmunosupresión se vacuna si el anticore es negativo y el antígeno de superficie es negativo independientemente del valor del anti-S. A ver si entiendo bien la pregunta. Es decir, un paciente que no tiene B, si se vacuna. ¿Sabes qué me da la sensación? Viste que él puso un algoritmo, claro, que puso un algoritmo que puso claro, sí, porque puso antígeno de superficie negativo. Acá están poniendo antígeno de superficie negativo y anticore negativo, no tiene B. Claro, ese no, es un paciente sin hepatitis B, ese se recomienda vacunar. La duda será si el anticore es positivo y el antígeno de superficie es negativo, independientemente del anti-S. No, lo que pasa es que ahí cuál es la duda, no sé. Vacunarlo. Ahí no te sirve porque el paciente ya tiene DNA en la célula. Es decir, cuando ustedes ven anticor en la sangre, lo que tienen que entender es que si hay anticor en la sangre hay triple cDNA en el hepatocito. Entonces, cualquier situación de cambio del estatus inmunológico favorece a que ese virus comience a replicar nuevamente. Eso es lo que tiene que tener conceptualmente. En los pacientes que son B negativos, la recomendación siempre es la vacuna. Lo que pasa, a ver, vamos a la práctica diaria. Viene un paciente con una psoriasis que no puede caminar, no se puede mover por la artritis psoriásica y le van a dar un anti-TNF. O no sé lo que se le da, pero termina en UMAB. Y tiene antígeno de superficie negativo, anticor negativo, y decís, lo voy a vacunar. Y ese tipo no te va a servir porque el medicamento que le vas a dar se lo dan la semana siguiente. Si quieren les cuento un caso que me ocurrió la semana pasada con un médico, artritis psoriásica, invalidante, me llama el reumatólogo, me dice, Fer, mira, este paciente tiene anticor y anti-S. Eso es un paciente curado, con curación serológica, anticor y anti-S, y le voy a dar no sé cuánto UMAB. Y le digo, bueno, perfecto, hay que darle profilaxis. ¿Cuánto tiempo tenés vos para empezar el tratamiento? No, ya lo tengo acá para dárselo. Bueno, se lo tenés que dar. Entonces, ¿qué tenés que hacer ahí? Ahí mismo hacerle la receta que salga de raje a buscar el entecavir. Y bueno, y tenés un periodo de un mes donde el paciente va a estar recibiendo el inmunomodulador o el anti-TNF, lo que le quieran dar, o rituximab, y hasta que le lleguen las drogas para que empiece a tomar. ¿Qué tenés de aliciente en ese caso? Por ejemplo, en el mío, que tiene anti-S positivo, que después lo va a perder, porque los que usan drogas inmunomoduladoras o inmunosupresoras potentes lo pierden el anti-S, como dijo Manuel hace un ratito. Así que tienen que tener cuidado con eso porque que tengan anti-S no lo protege, porque a la larga los pierden y hay que darle igual profilaxis. Podríamos hacer... pará, porque acá están preguntando cosas de... Doc, una consulta. ¿Cómo podríamos hacer para rotar en algún hospital, ya que como residente o modalidad concurrente, concurso de examen único, por favor? No, las rotaciones, chicos, el que quiera rotar, depende de donde quiera rotar. Le tiene que mandar un mail al jefe de ese servicio y listo, roten, no hay ningún problema.
¿Qué dice acá? Hola, el escenario de trasplante. Chicas, por la duda yo me estoy confundiendo y hay más preguntas. Yo voy leyendo lo que leo acá. ¿Vale? Eh, Yo te dice, aviso, sí. hola, en el escenario de trasplante por falla hepática fulminante por virus B recomiendan qué dosis de gamoglobulina pretrasplante en fase anhepática y postrasplante, dosis y duración. Ajá, este quiere hacer trasplante y no sabe. No sé quién es, pues no veo quién lo Dice Víctor escribió. Enríquez, Víctor Enríquez, te vamos a por si lo cobrar. conoces. No, no lo conozco. No. Por lo menos no me di cuenta por el nombre. Si está acá, que abra la camarita si nos damos cuenta. El tema es así, no hay dosis según el tipo de presentación. La gamma globulina hay diferentes esquemas. La gamma globulina hiperinmune en el momento del trasplante vos la dividís. En la fase anhepática se dan 10.000 unidades. Al ingreso a UTI se dan 5.000 unidades y después se van dando 5.000 unidades endovenosas por día hasta la pérdida del antígeno de superficie. Eso es lo que hicimos desde fines de los 90. Y es interesante lo que mostraban porque es parte de la historia. Yo no sé si esto ya no lo dije o lo dije en otra charla, pero el trasplante por hepatitis B en la década del 90 era casi una contraindicación, porque recurrían todos y de una forma tan severa de que perdían el injerto y retrasplantarlos no tenía sentido. Cuando aparece el lamivudin y la gamma globulina hiperinmune, pasó a ser una de las mejores indicaciones. ¿Por qué? Pues no recurre ninguno. Entonces ahí empezamos a usar este esquema. Y la gamma globulina era de por vida. Después del 2005, 2007, el primer trabajo fue australiano. Probaron con antivirales sin gamma globulina, buscando como objetivo tener los DNA negativos, aunque tengan antígeno de superficie circulante. Y que es un poco lo que estamos haciendo ahora, porque el costo de darle gamma globulina de por vida no tiene sentido. Por ahí lo que uno busca es negativizar el antígeno y después sacársela a la gama y dejarlo solo con el entecavir, o con el tenofo, o con el TAF. Y eso es lo que hacemos casi todos los centros de trasplante con hepatitis B ahora. Y si no pierden el antígeno de superficie, tampoco nos estresa, porque que haya antígeno de superficie circulante significa que hay triple cDNA que codifica al RNA y a partir de ahí produce antígeno de superficie. Pero no hay viriones, porque está inhibido con el antiviral la transcriptasa reversa. Entonces, que haya partículas virales circulantes no contagiosas, como es el antígeno de superficie, no nos cambia el pronóstico de estos pacientes, ni el riesgo de contagio. Pero son DNA negativos, ¿no? Eso es lo que uno hace hoy como esquema. ¿Qué se hace con los pacientes core positivos, antígeno de superficie negativo y anti-S positivo? Calculo que lo que estás preguntando, Nancy, Omar Abdala, calculo que es en la inmunosupresión. Y bueno, acordate ahí que vos tenés 3 grupos, alto, mediano y bajo riesgo. Si vos tenés conceptualmente anticor con anti-S positivo o anti-S negativo es lo mismo. Eso es conceptualmente. Todos tienen que ir a profilaxis. Lo que pasa es que los que se llaman de bajo riesgo, que son, por ejemplo, bajas dosis de corticoides por un tiempo reducido, metrotrexato o azatioprina, en ese grupo que es de bajo riesgo vos podrías no darle profilaxis si el tiempo de duración de la inmunosupresión es bajo, es corto, un par de meses. Pero si el tratamiento es prolongado o empezás a usar drogas inmunomoduladoras más pesadas como anti-TNF, ahí la recomendación es a todos ponerle profilaxis con un antiviral. En las gestantes que llegan en expulsivo, calculo que estarán con el pibe medio afuera, quiere decir eso, ¿no? En expulsivo y no hubo contacto previo con el sistema de salud, ¿qué conducta debería tomar respecto a la inmunoprofilaxis de la hepatitis B en el recién nacido? Si vos no conocés el perfil bioquímico de la madre o el perfil serológico de la madre, la verdad es una pregunta que no sé si la respuesta que te voy a dar es la correcta, pero deberían darle gamma
gama profiláctica y vacunarlo. Pero no sé si eso es lo que se hace en este caso puntual, ¿no? Que es venir con el nene casi afuera y sin haber tenido contacto previo con el sistema de salud. ¿Qué se hacen los que ya se conocen? ¿Cómo? Ahí yo te diría, si fuese el ministro, ¿no? Vos esto decís, un parto que viene inminente, digamos, y que no sabemos nada de la mamá, y no hay registro. En un país de baja prevalencia, como en Obvio. una región como Argentina, yo lo estudiaría después. Sí. Porque la verdad que la posibilidad de ser efectivo es muy baja. Sí, No creo sí, que es la eso esté realidad. estudiado. Ahora, no sé si estará estudiado la costo-efectividad de esa conducta. Ahora, No si tengo ni idea. tuviese algún antecedente de riesgo, sin duda lo que vos decís es racional. Es una muy buena pregunta y que, como vos dijiste, ¿cuál será la respuesta correcta? Y no debe ser una situación infrecuente aparte, ¿no? O tendríamos que hablar con algún No, obstetra. vos sabés que no lo sé. No tengo idea si es frecuente o infrecuente eso. Sí, que vengan a parir sin estar estudiadas en el último trimestre, ¿no? Y mira, En un hospital público es bastante frecuente. Por hoy eso, hubo reporte en provincia de Buenos Aires de 2 o 3 casos de sífilis neonatal, de por sífilis. eso. Vos decís, eso no se con. Es Ahí una pregunta contesta muy. Cristina Regui. Les Sí, damos ¿cómo gama andan? en general, en pediatría, si Sí, tienen ahí factores de me riesgo. metí. Ay, dale. ¿Cómo andan? Yo hago pediatría hoy, en realidad pato pediátrica, pero esta situación lamentablemente no es tan infrecuente. Por eso. Recién lo que decía Esteban, bueno, la sífilis, no saben las neurosífilis que tenemos en el año 2022. Montón, ¿no? Y se mueren, ¿eh? O sea, y nos llegan hechos fruta los peques y fallecen muchísimo. Pero bueno, la situación de que por ahí no conozcas la serología de la madre, si vos ves que es de un medio que es bastante complejo, que por ahí tiene antecedentes o factores de riesgo, digamos, que te puedan llevar a pensar, digamos, que es necesaria por ahí darle la profilaxis, la verdad es que le damos en realidad la gama y vacuna. En general hacemos esas dos cosas. Es rediscutido, miren que con Infecto, yo trabajo en el Ludovica de La Plata, y entre Infecto y nosotros siempre se arma esta discusión, bueno, ¿vale la pena, no vale la pena? Y como que después decís, bueno, riesgo-beneficio, si está la posibilidad y costo efectivo no tiene esa posibilidad, dependiendo del centro, por ahí lo hacemos. Che, Perdón, pero es un escúchame, tema complejo realmente. me parece tu aporte genial, ¿viste? Sé que nos Gracias, chicos. gustaría, no sé, a Fernando, las secretarias que opinan, si vos podrías hacer una cosa retrospectiva de todos estos casos, ¿cuántos eran positivos? ¿No? De todos estos que vos le diste gama, que creo que es lo más seguro, es la frazada más larga, por eso lo racional de lo que decía Fernando. ¿A vos qué te parece, Fer? Si tener ese dato, ¿no? De estos que le pusiste gama, ¿cuántos eran B positivos? Y Me está bueno eso porque ahí vos ¿no? vas a darte cuenta si el recurso, eh, está bien utilizado o no. Es decir, yo sentido común te contestaba eso, le tenés que dar gama. Pero no No, sé no, después. yo intervine para debatir nada más. No tengo tampoco la respuesta, pero me pareció el aporte buenísimo. Ahora, yo lo que pregunto también es, cuando el riesgo es pasar a un pibe a la cronicidad, es un riesgo alto y es un daño para toda la vida también, ¿no? Sí, Eso, viste, es muy. Bueno, a ver, eso es importante. Por ahí no se habló y yo tampoco el otro día en el caso clínico lo toqué o lo repasé. El 90% de las hepatitis crónicas en el mundo son de transmisión vertical. Es interesante eso. Y sobre todo en los países de alta endemicidad. ok. Entonces, cuando uno plantea estas estrategias, bueno, está bien. Si nosotros somos el ministro de Salud y la endemicidad es baja y el riesgo de que esto ocurra es muy bajo. Y después entendiendo de que no todos los B contagian al niño, si no los ve con más de 200.000 unidades o que tenga ruptura prematura de membrana
o que sean HIV. Es decir, hay otros cofactores, no se infecta el que quiere, sino el que puede. Muy bien. Vos sabés Pero que me gustaría preguntarle a Cristina, no preguntarle, que cuente a todos, que no todos saben la importancia del hospital. Es un hospital emblemático y crucial de esa zona, porque ¿cuántos tienen gamma globulina? ¿Todos los centros tienen o es algo que uno No, debería programar? no, está re bien la pregunta y de hecho yo lo escuchaba recién hablaba Fernando y digo, es que en realidad somos un país re pobre y por ahí la posibilidad es que no la tenemos. En el hospital se te cuestiona siempre, cada vez que vos quieras pasar gamma, por cualquier motivo que sea, se te cuestiona y más en pacientes neonatales, donde las dosis son muy bajas a veces y hay mucha pérdida por ahí, digamos, o sea, cuando nosotros necesitamos pasar. Entonces también, la verdad es que juega en contra. Insisto, esto es una discusión que con infectología, por ejemplo, del hospital, que es un servicio re lindo, es como que siempre decimos, bueno, a ver, la teoría te dice una cosa, el razonamiento, como decía Fernando, te lleva a otra, y sin embargo después lo que podés hacer también es otra realidad, y no todos los hospitales lo tienen. Por ahí el San Martín, el Policlínico, el IGA San Martín de acá de La Plata, por ahí tiene la posibilidad de darle, pero por ahí otro hospital un poco más pequeño, el Guti o Bonet, eventualmente, que también están en la provincia, no sabemos si tiene esa posibilidad. Sí nos llega un montón casos que han presentado de que por ahí te viene el chico que sí que tenés el antecedente materno de una serología positiva y el peque que aparece con el antígeno positivo y que vos decís, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo le doy? Toda la bola, eso sí, pero Andá de más la gama... despacio, anda más lento, está bien. Perfecto. Ay, Y perdón, sí, escuchame, hablo re rápido. sí, vas a full. Perdón. Escuchame, ¿y cuántos partos tienen ustedes por No, mes? el Ludovica no tiene partos. El Ludovica o sea, es directamente pediátrico desde Reciben. el periodo neonatal, pero nos los derivan. Pero sí los residentes rotan en el San Martín, por ejemplo, que es el que sería como de la maternidad o el Coneto o el Guti, y ellos, sobre todo el San Martín, sí se encuentran con estas posibilidades, con estas situaciones, y han pasado. No te digo que les pasan a todos, porque de hecho no lo pasan y es una decisión difícil, es como que decís, bueno, a ver, te la jugás de algún punto. Después, la verdad es que el seguimiento se hacen, pero muchos de los pacientes se pierden. Nosotros tenemos índices de ausentismo muy altos. Impecable. Bueno, no me callé. No, Sí. perdón, al contrario. Gracias. No, me callé yo, digo. Seguí, Fer. bueno, hay un par de preguntitas más, a ver. Dice, gracias Nancy Cordero, ¿no? Por la pregunta. Y Omar también. Bueno, Nati, que debe estar haciendo un frío terrible en Tierra del Fuego, dice, ¿cómo se maneja la profilaxis con ciclos intermitentes? Fácil. Empieza y no sabes cuándo termina, pero no se lo suspendes. Porque acordate que desde el momento de finalización de la terapia inmunomoduladora tenés que esperar 6 a 12 meses para suspenderlo. La recomendación es 6 meses. Allá que Manuel decía 12 ahí, entre 6 y 12, con 6 meses estás bien. Así que nunca te da tiempo en la intermitencia de suspender y reiniciar. Por lo tanto, arrancás y se lo das. No hay problema. ¿Qué más? Soy Norberto de Bariloche. Este es el que dijo que tenía un asado y que ya es abuela la vaca, ¿no? Sí, No, basta, Norberto, de mentirnos. Acá ahora, así que hay que reclamárselo ahora. Y bueno, podría invitarnos a cenar afuera. No hay ningún problema. Hola. Tengo miedo de un tsunami en Buenos Aires si pasa eso. Soy Norberto de Bariloche. Consulta, ¿en qué caso en que el paciente se va a inmunosuprimir anticor y antígeno negativo, pediríamos una carga viral pensando en B oculta? Nunca. Nunca, papi. Los que puedan tener factores o conducta de riesgo, es usuario de droga, personal de salud, etcétera, no. La infección B oculta es anticor aislado con DNA positivo. No es anticor y antígeno negativo. Así que no lo sospechás nunca. Y en general se ve eso en poblaciones de inmunosuprimidos, sobre todo HIV con bajo CD4.
y así todo es infrecuente. Belén Muñoz, buenas tardes doctores, hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda el entecavir en actuar para prevenir la reactivación o riesgo de fulminante en un paciente con APP de hepatitis B resuelta? ¿Qué sé yo? Con serología que va a recibir inmunosupresión, gracias. No, el entecavir en actuar es rápido, en menos de una semana tenés ya efectos, pero lo que vos haces ahí en un paciente que tiene una B resuelta no es inhibir la replicación, es bloquear que se active la replicación. Así que no tenés problema, no es que arrancás con cargas virales muy altas y que después necesitas que te baje la carga viral. En un B curado, curación serológica o curación funcional, como lo quieran llamar, lo que vos haces es impedir que el triple cDNA genere el pre-RNA y a partir de ahí, por la transcriptasa reversa, genere DNA para formar los nuevos viriones. Después le damos gamma en general. No, esto ya lo hablamos. Sí, me Buenísimo, parece que no hay gracias más. Nati. Jajaja, perfecto, muchas Sí, ya. gracias. Alejandro de Bariloche, te esperamos en Roldán, que es un buen lugar para comer carnes. Y listo, tenés el primer parcial aprobado. O en corte está muy bien. Bueno, está muy bien. ¿Quieren hacer un break? Yo quería dar dos, siempre lo digo, así que, pero como el público se renueva, dos datos regionales, malignos, así, muy desalentadores, y nos vamos al corte. Pasó el Real Madrid, les cuento. Hay una encuesta que hicieron los infectólogos del Hospital de Clínicas, e inclusive en la doctora Bisotti en su época pre-ministra, una encuesta sobre 32.000, algo así, personas, sobre cuánto usaban las vacunas. Vos, Andrés, siempre te acordás mejor los números. Si me estoy equivocando, por favor, corregime. Mejor que me corrijas a que dé un mal dato. La tasa de utilización de la vacuna de hepatitis B era inaceptable. O sea, gente que necesitaba vacunarse y no se había vacunado, ¿no? Es un trabajo que se publicó en la revista Medicina. Pero lo que más me llamó la atención es cuando le preguntaron, ¿y usted cómo se informa? El 30% de los pacientes se informaba a través de Internet y casi ninguno por los médicos. Eso es lo que nos falta de difusión. ¿Y cuántos terminan la tercera dosis? Vacunatorio del Hospital de Clínicas. Llegan a la tercera dosis el 20%, 25%. No lo completan, por lo cual, bueno, estamos trabajando con infectología para mejorar ese número, pero realmente los tipos, la mitad se da la segunda dosis, la mitad. Vos sabés, yo creo ese trabajo lo hicieron ustedes, de vacunación en el personal de salud. Sí, yo lo leí, me parece que fue al acta gastroenterológica, si mal no recuerdo. Sí, bueno, pero te quiero decir, es horrendo el número. Y, o sea, que si ya no te das la segunda, es casi imposible que se den la tercera, que era como una cosa. ¿Cómo predecís que no se vas a dar la tercera? Porque no te das la segunda, pero la mitad se da la segunda. Sí. Horrendo los datos. No, tenemos que tener algo en cuenta que es fundamental. La primera es que desde que apareció la vacunación obligatoria, todos los chicos se vacunan, pero hay una cohorte, me encanta ese cohorte, el día que entendí lo que era, dije, vamos para adelante. Hay una cohorte que es la población entre 20 y 40 años, que son los que no están vacunados. Y esto lo hablamos con Carla. Carla Bisotti y yo fuimos compañeros de residencia en el Mitre. Ella un poquitito más grande que yo, era 2 años más o 3. Y después cuando ella fue presidenta de la Sociedad de Vacunas, a mí me tocó, bueno, tuve la suerte de ser presidente de esta sociedad y trabajamos juntos en los
en una guía de vacunación, de recomendaciones. Vos sabés que ella me contaba, cuando estaba en el área del Ministerio de Vacunas, de inmunoprofilaxis, que se les vencían las vacunas porque la gente no se las da. Y no hay que, a ver, y esto para hablar de epidemiología, no hay que hacerle anti-S a la gente, se llama vacunación en sucio. Vos los vacunás y te dejás de hinchar las bolas. Una vacuna además, para B lo único que va a hacer es un booster y subirte el anti-S a títulos muy altos, si ya estaba vacunado. Y si no, haces el esquema y lo completás y listo. Es muy complejo. Ayer yo vi una paciente de 42 años con anti-S positivo y le digo, ¿estás vacunada? No. Le digo, no puede ser que tengas anti-S solo si no te vacunaste. Bueno, capaz, no lo sé. La gente no le presta atención. Entonces, esos son datos muy relevantes al momento de decir a quién vacunar. Y si uno escarba un poquito más y hacemos una encuesta en la sociedad, ¿cuántos de nosotros le indicamos la vacunación A y B a los pacientes con enfermedad hepática crónica? Obviamente en un contexto como este decimos todos vacunamos. En la práctica diaria, muchos de nuestros pacientes no están vacunados porque tampoco insistimos nosotros con la vacuna. Eso es un trabajo, mira, hay un trabajo de Virus C que algún día, si lo encuentro, se los paso, que decía, ¿usted conoce que su paciente tiene virus C? Sí. ¿Le hizo serología para A? Sí. ¿Fue positivo o negativo? Negativo. ¿Cuántos de esos fueron a vacunación? 16%. Es decir, nadie vacuna. Es la realidad, ¿no? Pero es un problema, ¿no? Un problema. Nosotros en un bibliográfico estábamos viendo esos datos que vos decís de un grupo español y dijimos, pero estos españoles, qué bárbaro. Y como siempre yo trato de ver mi defecto, primero, antes de criticar, me fui a revisar hace muchos años cómo nos había ido a nosotros. Nos dio tanta vergüenza que no lo publicamos, porque era espantoso. Espantoso, espantoso. Por lo cual ahora tenemos un checklist donde está, ¿lo vacunaste o no lo vacunaste? Y a veces el vacunatorio no es tan polite, ni tiene un horario tan abierto, ni es un trámite tan sencillo como debería ser, creo yo. Pero no quiero joder más con el tema, si querés hacemos un break y volvemos en un poquito. Eugenio de Neuquén, sí, después lo decimos, pero después vamos a la respuesta. Si no completaste, tenés que completar con lo que falta, esa es la recomendación. O sea, como en el juego de la oca, te quedaste en estación 1, haces la 2 y la 3, y si te quedaste en la 2, aplicás la 3. Pero bueno, ¿le parece 5 minutos, Fer? Dale. Hacemos 5 y hacemos un casito. Y 25, así tiene tiempo de hacerse un cafecito. Bárbaro. Dale.